Bienvenidos a esta siguiente sesión. El día de hoy vamos a ver algunas leyes de liderazgo y cómo, tomando en cuenta estas leyes y teniéndolas presentes, ustedes pueden realmente desarrollar el liderazgo. Y más adelante vamos a ver pues alguna herramienta específica para que ustedes puedan lograr el cambio, porque ahorita pues seguimos en este método de sensibilización, qué significa ser líder. Y bueno, estas leyes que les voy a presentar están probadas por expertos en liderazgo que, bueno, desarrollan este tipo de seminarios a lo largo de todo el mundo y pues bueno, el día de hoy quiero ponerlas a su alcance también. La primera ley que vamos a revisar y vamos a tomar en cuenta es algunas premisas, algunos principios, y es que todo aumenta por el liderazgo. Aquí es muy importante hacer la diferencia que podemos tener una empresa muy exitosa y si tenemos un líder exitoso, pues bueno, esto va a seguir, va a adelantarse, va a construirse mejor. Pero si tenemos un liderazgo inadecuado, pues definitivamente la empresa se puede caer. Y ustedes lo podrán ver en equipos que pueden ser muy exitosos, equipos de cualquier deporte que ustedes me indiquen, y ante un buen líder el equipo sacará su mejor potencial. Pero también es una realidad que un buen equipo, si no tiene un buen líder, puede disminuir o puede difuminarse todo ese éxito. Además hay que entender claramente que cualquier empresa que realicen, cualquier actividad que ustedes realicen, va a incluir a otras personas. Estas personas pueden vivir o morir por ustedes, por ese liderazgo de ustedes. Y vamos a ver esto en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Siempre hay una guía y personas a su alrededor. Y quiero hacer énfasis en esto, y sé que lo he hecho a lo largo de las sesiones, porque realmente el líder a veces siente que pues con que él diga, con que él inspire, pues no importa lo que la gente sienta. Hoy nos vamos a centrar también en esa función de líder, pero siempre enfocado con la gente, porque recuerden, la gente puede vivir o morir por el líder. Si existe, lo van a seguir. Si no existe, pues realmente se pierde la dirección. A medida que creen su organización o que pertenezcan ustedes a alguna organización, tengan presente estos aspectos. Primero, el personal determina el potencial de su organización. Es decir, si ustedes tienen un potencial, una organización, personas comprometidas, personas que tienen principios, personas que saben cómo hacer su trabajo, personas que tienen una buena disposición, una buena actitud y personas realmente con conocimiento, pues ustedes van a determinar, ellas van a determinar el potencial de la organización. Si ustedes tienen gente muy buena, su organización y el potencial es bueno. Si no la tienen porque no tienen los estudios pertinentes, porque no tienen el conocimiento pertinente, pues el potencial de la organización es bajo. Y esto le quiero hacer la aclaración porque hay muchos directivos, hay muchos líderes, hay muchas personas que no creen en desarrollar a la gente, en enseñarle, en brindarle todas esas experiencias de aprendizaje que le permitan realmente pues mejorar el potencial de la empresa. Recuerden, el personal determina el potencial de su empresa. Si ustedes tienen gente capacitada, talentosa, con buenos estudios, definitivamente el potencial va a ser amplio. Mientras que si ustedes tienen gente que no tiene los estudios, que no, a lo mejor en su empresa existe gente hoy por hoy que es analfabeta, y es impresionante que a pesar de que tenemos programas gratuitos en la mayoría de las personas o que instaurar este tipo de programas puede ser muy sencillo y sin ningún costo para las organizaciones, los líderes no lo ven, los directores no lo ven como una necesidad. Y aquí, pues bueno, reflexionen sobre esto. ¿Qué programas pueden ustedes instituir dentro de su empresa para que la gente tenga más conocimientos, tenga más habilidades, capacítenla de verdad a todos los niveles? Y de ahí ustedes identifiquen. Esto crea lealtad también. Lealtad. Está comprobado que aquellas empresas que capacitan a su personal y que continuamente le ofrecen información y oportunidad de ir a seminarios, a cursos de diferentes niveles, la gente se capacita y crea lealtad. También otra de las premisas que deben ustedes considerar es que las relaciones determinan la moral de su organización. Hay líderes que creen que por el hecho de tomar algunas decisiones, estas ya van a ser consensadas. Y realmente una frase que quiero que ustedes conserven en su mente es hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. Es decir, si ustedes tienen relaciones
armoniosas, la moral de la gente va a ser positiva, va a estar enfocado a producir, a dar lo mejor de ellos mismos. Pero en el caso de que ustedes no se hagan cargo del estado de ánimo de la gente, escuchen bien porque este es un rol que difícilmente he podido ir en los grupos, en los líderes, en las organizaciones. El decir, mi gente, por ejemplo, el día de hoy tuvieron que despedir a alguien porque encontraron que estaba haciendo un fraude, ¿sí? Ustedes tienen dos opciones, tomar nada más, despedir a la persona y bye, y se acabó, fin del asunto, o bien hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, reunir al grupo de trabajo y decirle, señores, la situación fue esta, a tal persona la tuvimos que dar de baja porque cometió un fraude, porque estaba robando, y eso nos perjudica a todos en la organización y por supuesto no queremos ese tipo de personas. Quiero decirles que aquí ninguno de ustedes debe de preocuparse cuando hacemos bien las cosas, cuando estamos siendo leales con las empresas. Si me siguen, eso es hacerse cargo del estado de ánimo, preguntarles y cómo se sienten. Habrá gente que se sienta muy triste por el despido de esa persona y diga, bueno, era mi mejor amiga, yo comía con ella todos los días. Bueno, sí, y hacerse cargo, ver, escuchar, porque así ustedes mismos van a limitar los rumores. Porque si este tipo de cuestiones no se hacen cargo, no se hacen responsables de ellas como líderes gerentes de un área o bien como directores, se empiezan a crear rumores. Y esto afecta, como ya lo hemos visto, a las organizaciones. Así que definitivamente el hacerse cargo del estado de ánimo de la gente es algo fundamental y lo he repetido varias veces porque quiero que lo conserven, quiero que lo vivan. No solamente que lo escuchen y digan, ah, sí, suena bonito, ¿verdad? No, sino realmente el cómo yo lo puedo aplicar. Hacerme cargo del estado de ánimo de mi grupo, de mi personal, implica que las personas se van a sentir cercanas a mí. Y si hay un rumor, si hay una preocupación, si hay inestabilidad en la empresa, el rol del líder va a ser estar ahí, escuchando cómo se siente la gente. Por eso es que decimos que las relaciones determinan la moral de su organización. Si existen buenas relaciones y están bien establecidas, la moral va a ser elevada y por lo tanto la productividad lo va a ser también. La estructura determina el tamaño de la organización, ¿verdad? Es decir, cómo estamos estructurados, si somos una empresa regional, si somos una empresa con una sola sede en nuestro país, o hay varias, o están nuestras empresas u oficinas distribuidas en otros países o en nuestro propio país, pero en diferentes ciudades, pues eso también lo va a determinar. La estructura determinará el tamaño de la organización, mientras que la visión determina la dirección de la organización. Recordarán ustedes en las sesiones que trabajamos sobre visión, si todos tenemos claro hacia dónde vamos, no importa qué tan dispersos estemos geográficamente, porque vamos a llevar la misma dirección. Pero por último, el liderazgo determina el éxito de la organización. Nuevamente recalcar, podemos tener toda la estructura, personal motivado, personal competente, en donde ellos lleven buenas relaciones con una estructura adecuada, pero aún si el líder no ejerce esa función, el éxito de la empresa puede disminuirse. Quiero que vean la siguiente gráfica de relación entre eficacia y liderazgo. Yo puedo ser muy bueno administrando, tener una habilidad administrativa altamente desarrollada, pero si yo no tengo a alguien que me siga, alguien que me guíe, definitivamente nos iremos al fracaso. Hay personas muy talentosas con muy buenas ideas, pero que no tienen ese liderazgo. El liderazgo comprendido como el hecho de influir en otras personas y que sigan nuestros sueños, sigan nuestras metas, sigan nuestros objetivos. Por el otro lado vemos que sí hay una persona eficaz, que sabe cómo hacer su trabajo, que lo hace muy bien, que es una persona que planea, que hace, que logra, que verifica resultados y además tiene liderazgo, además puede transmitir esto y traer a la gente para que juntos logren el éxito, definitivamente el resultado va a ser ese. Éxito, éxito en la empresa, éxito en la acción, éxito en el programa o campaña que ustedes estén determinando. Y aquí es donde vamos a empezar a ver precisamente algunas leyes que son importantes. ¿Y por qué se llaman leyes? Porque existen. El primero es la ley de la influencia. No hay liderazgo si no hay influencia. La verdadera medición del liderazgo es la cantidad de personas que hay a su alrededor. Y aquí quiero ver un ejemplo. Veamos, en 1991
hubo dos muertes significativas en el mundo. Una fue la princesa Diana y por el otro lado la Madre Teresa de Calcuta. Ambas podrían parecer hasta extrañas, ¿no? Diferentes. Mientras que una relucía por su belleza, por supuesto que coincidían en algunos aspectos como esa bondad que manejaban. Esta parte de Diana, bueno, era toda una historia, ¿verdad?, que la gente y la prensa seguía continuamente. ¿Cuál era la importancia de esto? La importancia de esto es que en su funeral fue más gente que el día de su boda. La vio más gente en la transmisión que el mismo día de su boda, a pesar de lo controvertido que era esto, porque era una plebeya que se casaba con un príncipe, ¿saben? Sin embargo, ella utilizó y ejerció ese liderazgo, esa influencia, manejando causas de la humanidad, manejando causas como mejorar las condiciones de los mineros, algunas cuestiones también para el SIDA, algunas cuestiones que ella modificó. ¿Y por qué? Por la gente que la seguía, por el número de personas a las que ella también influía. Y por el otro lado, la Madre Teresa de Calcuta, que era todo lo contrario, cero ostentación, a lo mejor económicamente no era el mismo contraste que podría tener la princesa Diana, por la misma función, una monja pequeñita, ¿verdad?, muy diminuta, chiquita, delgada, en donde los objetivos que manejaba también eran trabajar con los enfermos, trabajar con los leprosos, pero también tenía algo, influencia. A través de ella y de lo que ella perseguía, pues había muchas donaciones para las causas que ella manejaba. ¿Y cómo lo hacían estas dos personas? Pues por la influencia que podían ejercer a lo largo del mundo, no solamente en su propio nicho. Así que deben ustedes de comprender que el liderazgo implica gente que cree en nosotros, gente que realmente nos siga. Ese es el principal punto de la ley de la influencia. Hay otra ley que debemos de manejar también, que es la ley de la navegación. La ley de la navegación se refiere, como ustedes pueden ver en su material, que casi cualquier persona podría dirigir un barco, pero es necesario un líder para determinar el rumbo. Es decir, el líder es realmente quien dice vamos hacia allá. Sí, la empresa todos lo pueden administrar, pero realmente el líder es aquel que con esa ley de influencia, con ese entender que yo no soy líder si no tengo gente a mi cargo. Es decir, no solo tener gente a mi cargo, porque yo puedo estar solo sin que alguien me reporte directamente, pero ejercer el liderazgo. ¿Por qué? Porque lo hago a través de otras personas también. La ley de la navegación se refiere a el rumbo que yo puedo llevar, el planear, el ver más allá esas consecuencias, lo positivo y lo negativo de las empresas que podríamos estar realizando. Empresas, no organizaciones, sino empresas entendido como actividades que podríamos estar realizando. Y aquí hay algunos conceptos interesantes a tomar en cuenta, que la ley de la navegación implica que el líder vea el viaje con anticipación, es decir, no improvisa, no dice, hoy de qué se va a tratar el día. No, en realidad es tener claro hacia dónde vamos y cómo vamos. La planeación es indispensable como líder. Aprovechar las experiencias pasadas, lo que ya aprendimos, lo que vivimos en otro momento. Escuchar lo que los demás tienen que decir definitivamente es algo que el líder hace, porque el líder no es esa persona que solo impone y dice, es una persona que tiene una interrelación con su equipo. Examinan las condiciones antes de comprometerse. Y aquí quiero mencionarles el caso de la expedición, de la primera expedición al Polo Norte, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dos personas salen al mismo tiempo. Por un lado, Scott, y por el otro lado, Amundsen. Aquí, esta segunda lo que hace es ver las condiciones climatológicas a las que se iba a enfrentar. Identificar en esos países, en esos polos, cómo vivían los esquimales, por qué lo hacían, cómo lo hacían, y de ahí determina toda una estrategia. La primera era tener perros para jalar los trineos, ¿verdad? Algo que no era tan conocido o no es tan conocido para nosotros, por el mundo en el que vivimos. Sin embargo, en este caso, él elige esta parte. Elige además llevar la menor cantidad de víveres por la cantidad de kilómetros que iban a manejar en cuanto a peso, ¿verdad? Pero sí la suficiente para que tuviera alimentación durante todo el tiempo. Determina muy bien cuáles son las horas de caminar, de hacer el recorrido y cuáles son las horas de descanso. Finalmente logra su meta.
exitosamente con todo su equipo. La peor tragedia que tuvieron fue una persona a la cual le dolía un diente y tal vez no lo habían previsto en ese sentido. Pero fuera de ahí no hubo ningún incidente. Tomó las decisiones correctas sobre ese punto, fue flexible, escuchaba la experiencia de los demás. Por el otro lado, Scott lo que hace es determinar él solo cómo iba a ser el viaje. Y él dice, y lo relata a través de los diarios que se encontraron, pues bueno, el camino va a ser no vamos a llevar perros, vamos a llevar ponis, vamos a llevar además trineos eléctricos y vamos a llevar además una gran cantidad de comida y demás para subsistir al viaje. Finalmente lo que sucede es que Scott llega un mes después que Amundsen. ¿Y qué pasa aquí? Que además llega perdiendo a muchas personas, tuvo que sacrificar a los mismos caballos que llevaba. Por supuesto que la parte eléctrica se descompuso en el primer contacto con ese medio ambiente y llegó la gente, la poca que llegó, desgastada. Y para su sorpresa, un mes antes ya había llegado Amundsen. La bandera noruega estaba puesta cuando él llega. Finalmente, en su regreso, todavía hay muchas personas que van pereciendo, que van muriendo. Una de ellas relatan que decidió, para no ser una carga para el equipo, un poco como un suicidio, se fue caminando a la tormenta de nieve diciéndoles, no me esperen, tardaré un poco. Y no quiero ser una carga para ustedes porque ya estaba enfermo. Al final mueren las personas y Scott, a pesar de que ambos casos lograron el éxito, ambos casos tuvieron ese objetivo claro y llegaron a él, la diferencia de la navegación, de la dirección, de la planeación, fue lo que hizo realmente el éxito y el fracaso, porque a pesar de que ganaron, pues en el caso de Scott perdieron en realidad. Y eso es lo que pasa con nosotros en las empresas. Si tenemos una dirección clara, si escuchamos, si podemos prever, definitivamente esta ley de navegación la tendremos presente, porque cualquiera puede dirigir el barco, cualquiera puede sentarse en el automóvil, pero saber hacia dónde vamos, cuál es la dirección, cuál es el objetivo, pues realmente es el líder quien lo tiene claro. Y además la gente espera sobre eso. Por eso decimos que si el líder no puede llevar a las personas en situaciones difíciles, será responsable del inundamiento del barco. ¿Cuántas veces en situaciones críticas los primeros que se alteran son los líderes y realmente ante esta confusión o los primeros que explotan o los que no guardan la calma? Y bueno, ante esto definitivamente pues la gente es la que se ve sacrificada. Es muy claro verlo en estos dos casos reales. La siguiente ley tiene que ver, esta misma ley de navegación implica preparar. Preparar, y cuando yo hablo de preparar, quiero aterrizar esta ley de la navegación con reuniones eficaces, con comunicación eficaz. Yo realmente los invito a que ustedes como líderes practiquen el comunicarse con la gente, el desarrollar habilidades de comunicación, no solo de manera individual, sino también para grupos, porque son ustedes los que deben de guiar y de determinar esa misión y visión. Créanme que a lo largo de la consultoría que he brindado en diversas empresas, en ocasiones identifico que justamente la imagen del director o de la alta dirección es justamente la imagen que tiene mayor ausencia dentro del personal. Recuerden que si los líderes formales no ejercen ese liderazgo, la gente va a buscar un líder de todas formas. Y por eso encontramos de pronto que la gente le hace más caso a su compañero o a su jefe o bien al jefe de otra área. ¿Por qué? Porque no tiene esa claridad. Me han tocado empresas en donde la comunicación de la visión queda en manos de otra persona. ¿Y qué sucede? La gente se voltea con esa persona y le dice, a ti sí te creo, pero a los de allá arriba no sé si sigan estos principios. ¿Sí lo ven? Si ustedes quieren transformar su empresa y ejercer ese liderazgo, implica ese rol social. Y esa comunicación debe de ser clara y efectiva, ya lo hemos mencionado también. Quiero centrarme en este punto, en
presentaciones eficaces, en comunicación eficaz de esa visión. Ustedes ya prepararon, ustedes ya vieron, ya identificaron que la meta es llegar al Polo Sur, ¿verdad? O al Polo Norte. De tal manera que tienen claro el camino y el objetivo. Pues entonces habrá que reunir a la gente y decírselos. No darlo por obvio, no darlo por hecho. Ustedes, para que realmente puedan presentar esas metas específicas, lo primero que tendrán que mencionar con la gente es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tiene esa empresa o ese viaje, esa nueva cultura, ese nuevo producto? ¿Para qué fue creado? Determinar muy bien la duración de esa reunión, por ejemplo, si va a ser una reunión semanal, si va a ser una reunión anual, en qué momentos ustedes van a estar transmitiendo esa comunicación. Y ya que tengan muy claro, en este caso la duración, expresar la idea en forma muy clara y realizar acuerdos. ¿Qué van a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? Tengan estas 4 preguntas siempre a la mano. Cada vez que se comuniquen con alguien, es importante que ustedes identifiquen qué es lo que van a hacer, cómo, cuándo, para qué también, ¿verdad? Para que la gente tenga ese enfoque sistémico y vea la repercusión de eso. Lo vamos a ver también más adelante y definitivamente lo hemos platicado en otras sesiones cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de ese liderazgo situacional también, en donde le decimos a las personas cuál es el objetivo. Y aquí me refiero cuando tengan ustedes específicamente reuniones para transmitir la idea, que sean reuniones muy efectivas. Tampoco divaguen, porque a veces es donde se pierde el empuje o la fuerza del mensaje. La siguiente ley es la ley de la intuición. La ley de la intuición nos dice que los líderes deben de aprender a desarrollar esta intuición, esta lectura, identificar primero las tendencias de la organización, las tendencias del mercado, las tendencias de todo esto que llamamos globalización. Y les voy a poner un ejemplo. Hay empresas que son familiares en donde el padre, ¿verdad?, tiene toda la visión, finalmente es quien construyó la empresa. Pensemos en la primera generación. Entonces el padre fue el fundador, es fundador y es el dueño de esa empresa. Por lo tanto, tiene un hijo o 2 o 3 que están pensados para que ocupen el cargo también dentro de la empresa. En estas empresas familiares llegan los hijos, que son una generación diferente, que están viviendo situaciones diferentes, y le dicen quizá al padre, oye, ¿por qué no nos promocionamos en internet? A lo cual el padre le dice, no es necesario, a mí no me hace falta. No vengas con estas ideas porque, mira, yo que tengo toda la experiencia y que he manejado mi empresa por más de 15 o 20 años y me ha funcionado, ¿verdad? En este sentido, ese padre, esa figura, ese fundador, pues no está respetando esta ley de la intuición. El decir, sí, pero ¿para dónde van las tendencias? ¿En dónde estamos? ¿Qué necesitamos de nuestra gente? Por ejemplo, algo que me gusta mencionar es la historia de los hermanos McDonald. Ellos justamente surgen en el momento en que el automóvil también tenía auge. En el momento en que Ford dijo, vamos a poner un coche a la disposición de cualquier estadounidense y no solo de las clases altas. Ahí estaba marcada la tendencia. La tendencia era que la gente iba a utilizar mucho más el automóvil y quizá no solo para desplazarse, ¿verdad? Hoy por hoy, uno de los puntos de venta de los McDonald's importantísimo es precisamente el que vas en el automóvil y puedes pedir y ellos te sirven. Sí. En su momento, los hermanos McDonald's no hubieran visto o prestado atención a esta tendencia, quizá no hubieran puesto ese servicio y probablemente el éxito que tuvieron en su momento no hubiera trascendido más allá. Lo mismo pasa en este sentido. ¿Cuántas empresas, por pequeñas, medianas, chicas o grandes, están todavía lejos de la tecnología? Hoy la tecnología está al alcance de todos nosotros. Cada vez es más económica esta tecnología y es la parte que deberíamos de contemplar. El decir, voy a meter sistemas de información, voy a meter computadoras, voy a ver cuál es la tendencia. Si anteriormente los negocios se hacían a través de un teléfono, pues bueno, tengo que prever y poner un teléfono. Si hoy los
mercados son también internacionales y no importa en dónde esté ubicada, yo puedo estar hoy aquí y pedir un producto a Rusia y probablemente tendrán los mecanismos para hacérmelo llegar con descuentos a través de la tarjeta o pagos a través de tarjeta electrónica, en donde las barreras se van disminuyendo, en donde la comunicación se va disminuyendo, en donde hoy por hoy podemos tener una clase virtual sin la necesidad de estar todos reunidos en el mismo instante. Eso está pasando en las organizaciones, esas son las tendencias hoy. Pero también ustedes tienen que ver cuál es la tendencia dentro de su mercado. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta ustedes que los anuncios publicitarios hoy por hoy están enfocados más en un aspecto emocional? Tratan de conectar a la gente con esa emoción. Esto está basado en estudios y basta con que ustedes se centren y vean durante 5 minutos cortes comerciales. Y van a entender esta parte que les estoy diciendo. Hoy se presentan más cuestiones como la familia, como el perro, ¿verdad? Como el perro parte de la familia. Y todo esto tiene que ver también con una tendencia. Si alguien no se da cuenta de esta tendencia, probablemente quede fuera del mercado o quede rezagado por algún tiempo. Los líderes, además, son lectores de sus recursos. ¿Qué tengo hoy y qué me va a hacer falta mañana? ¿Cada cuándo tengo que cambiar mi tecnología para seguir teniendo tecnología de punta o bien para que mis productos y mis procesos sean adecuados? Los recursos que yo tengo a nivel personal, a nivel qué va a pasar con mi empresa dentro de 5, 10 o 15 años, porque puede ser que hoy yo no esté contratando a más personas. Sin embargo, en 5 o 10 años esas personas también van a crecer en edad y quizás sus facultades se vean determinadas o limitadas. ¿Qué pasa con la gente que quiere ingresar? Recursos personales y recursos materiales. Un líder tiene esa intuición y puede identificar también qué tiene que ir previendo para ese futuro, para ese cambio. Por ejemplo, los call centers, por ejemplo, estas cuestiones donde las empresas tienen que ser proactivos y no reactivos, es decir, cuántas líneas telefónicas voy a necesitar, cuánto personal, de acuerdo a esas tendencias. Por supuesto que la otra parte que está relacionada con esta ley de la intuición tiene que ver con los líderes que también son lectores de personas. Un líder definitivamente está en contacto directo con la gente, puede identificar desde el estado de ánimo hasta las metas y visiones si es incongruente esa persona, si de pronto a nosotros nos da una imagen de el mejor empleado, pero cuando nos damos la vuelta resulta que se pone casi a leer el periódico, realmente a no prestar atención al trabajo. Ahí tenemos que ser lectores, lectores de la gente. Y por supuesto, los líderes son lectores de ellos mismos. Para aplicar cada una de estas leyes es necesario tener un gran nivel de conciencia. ¿Recuerdan la ventana de Johari? Pues bueno, que nuestra ventana, la parte que corresponde a lo que yo sé de mí y los demás también saben de mí, se vaya ampliando. Porque de esta manera yo también como líder puedo identificar mi estado de ánimo. Y créanme que hay momentos en que mi estado de ánimo puede estar bajo, pero el mensaje que yo tengo que darle a mi organización dentro de 40 minutos tiene que ser impactante y positivo. Pues bueno, ahí tendré yo que hacer uso de algunos recursos para realmente encontrar esa congruencia y poder transmitirlo. ¿Sí me siguen? Porque el ser lectores de nosotros mismos nos va a permitir realmente el poder empezar con los demás. Ya lo hemos mencionado también en otras sesiones. Otra de las leyes que les pido que tomen en cuenta es la ley del magnetismo. ¿A qué se refiere el magnetismo? Que realmente nosotros vamos a atraer hacia nosotros personas similares a nosotros, con los valores y con las ideas que queremos y por supuesto con lo que transmitimos. Yo les voy a pedir que hagan una lista de qué cualidades les gustaría que su gente tuviera. Tómense unos minutos para pensar, de manera general, ¿qué cualidades me gustaría que mi gente tuviera? Me gustaría que supieran trabajar en equipo, vaya, que trabajaran en equipo. Me gustaría que fueran personas con iniciativa. Me gustaría que fueran personas que alcanzan objetivos. Me gustaría que fueran personas alegres y que se divierten en el trabajo. ¿Qué les gustaría a ustedes? ¿Qué tipo de personas les gustaría tener? Muy bien, pues cuando terminen esa lista yo les pediría que comparen con ustedes mismos. Yo soy una persona que me divierto en el trabajo. Yo soy una persona que le imprimo entusiasmo a todo lo que hago.
yo soy una persona que se enfoca a los resultados porque es esa atracción. Alguna vez en alguna conferencia que fui, que estaba más enfocada a desarrollo personal, decían, muy bien, ¿cuántos de aquí quieren tener una nueva pareja o una pareja estable o una relación formalizada? Y bueno, mucha gente, más del 80% levantaba la mano. Y entonces decían, bueno, pues ¿qué tipo de persona es la que quieren? Díganme. Y ahí estaba el instructor escuchando y anotando, ¿verdad? ¿Qué quieren? Que sea tierno, que sea cariñoso, que sea comprensiva, que sea divertida, que tenga sentido del humor, que sea firme, que sea estable, que sea trabajadora. Todas las cualidades las iba anotando el instructor. Y decía, muy bien, vamos a leer la lista. Y la volví a repetir. Si pudiéramos ponerle una calificación a esta persona, diríamos que es una persona de 10, ¿no? De 10. No le falta, pero nada. Buen tipo o buena chica, educada, limpia, simpática, agradable. Bueno, todo lo que se les pueda ocurrir. Y después decía, esa persona de 10 requiere a otra persona de 10. Porque alguien con esa calificación, pues va a buscar algo similar, ¿verdad? Si es una persona alegre por la vida, pues no va a buscar a alguien que está enojado con la vida. Lo mismo pasa en las empresas. Si ustedes proyectan las cualidades que quieren en su gente, ustedes también van a ir transmitiendo esas cualidades a su equipo y eventualmente lo van a ir permeando también, lo van a ir enseñando con ese ejemplo. Así que los líderes eficaces siempre buscan personas valiosas. Por ahí también hay líderes que no están siendo eficaces, que temen contratar a alguien mejor que ellos mismos, por el temor a que los quiten, por el temor a que sobresalga más la otra persona. Sin embargo, ustedes recuerden este principio, la ley del magnetismo. Si ustedes tienen a esa persona, también ustedes van a aprender de ella y se van a ir desarrollando. Busquen personas valiosas. Por lo tanto, sean ustedes también personas valiosas. Y así el equipo se va a ir mejorando. La ley de la conexión. Esta ley implica que para conectarse con las personas en un grupo es preciso relacionarse con ellas como personas. Definitivamente no verlas como un recurso. Por eso también es que hoy el lenguaje en las empresas va cambiando. Ya no es los recursos humanos, ¿verdad? Hoy se habla de capital intelectual, por ejemplo, porque estamos reconociendo que hay conocimiento en las personas. Se habla también de el talento de nuestras empresas, el capital humano, y no viéndolo solo como parte de capital dinero, sino como que es algo muy valioso para las empresas. Talento humano, no sé, los nombres son diferentes y los nombres realmente implican el significado de entender a la persona como persona. Realmente es función del líder iniciar la conexión con las personas. A las personas sí les importa saber cuánto nos estamos conectando con ellos y para dirigirse a sí mismo, para uno mismo como líder use la cabeza, pero para dirigirse a los demás utilice el corazón. Hagan ustedes una remembranza. ¿Quiénes son las personas que más los han impactado hasta el día de hoy en sus vidas? Pónganles nombres. ¿Quiénes? ¿Quiénes? En una conferencia, en una plática, en un trabajo, en la primaria, en la secundaria, un profesor, un amigo, el pastor, ¿quiénes? ¿Verdad? Sus padres, algún tío, los abuelos. ¿Por qué tuvieron ese impacto sobre ustedes o por qué conservaron y traen todavía ustedes aquí ese conocimiento? Seguramente porque hubo esa conexión, seguramente porque la persona les estaba hablando desde el corazón. Y yo quiero que vean esto. Si ustedes realmente quieren impactar al público, quieren impactar a su gente, comuníquense desde el corazón con ellos. Y puede parecer muy romántico y puede parecer fuera de todo contexto, pero lo que yo los invitaría es inténtenlo. No me digan hoy por qué no lo podrían hacer. Mejor gasten su energía pensando en cómo sí lo podrían hacer, de acuerdo a su personalidad. Tampoco se trata que lleguen hoy a partir de mañana con sus colaboradores y a todos les digan, mi chiquito, mi... No, cada quien su personalidad, pero todos sabemos lo que es conectarse con el corazón. Recordarán o habrán escuchado, quizá visto un video o simplemente escuchado en algún momento el discurso de Luther King.
¿Ustedes creen que él impactó a tanta gente nada más porque sí? Él se estaba comunicando no a través de un discurso vacío, no a través de palabras, sino realmente con esa intensidad, con ese corazón que movió y transformó muchas cuestiones del racismo. ¿Sí me siguen? Ahí está la clave. Cuando ustedes se quieran dirigir a los demás y quieran causar un impacto fuerte, diríjanse definitivamente desde el corazón. Diríjanse necesariamente desde el corazón y verán el impacto, no importa que estén hablando con una gran multitud, si ustedes realmente quieren transmitir esa pasión y lo están haciendo, van a sentir que es una sola persona y no a la mejor 44,000, ¿sí? Vamos a ver, la siguiente ley que nos presentan es la ley del círculo interno y aquí habla de algo muy relevante que tiene que ver con nuestro equipo de trabajo. Cuando hablamos del círculo interno, definitivamente dentro de las organizaciones, pues está el director general y los ejecutivos que le reportan. En este caso, a eso es a lo que le estamos llamando círculo interno. ¿Qué pasa con estas personas? Primero, entenderlas como mis brazos derechos. Y no solo a uno, sino a todos. Por supuesto que yo como líder tengo esa obligación de desarrollarlos y de capacitarlos, de ponerlos en grandes ligas, realmente detectar ese personal valioso, pero además retener a ese personal valioso. Ese personal valioso, si yo le enseño eso a la gente que está en mi círculo interno, ellos a su vez lo van a ir transmitiendo para abajo, porque ellos también tendrán un círculo interno al cual reconocen como valioso y lo van a transmitir también. No se cansen de capacitar a la gente, ya lo hablamos también. Sus colaboradores cercanos, nunca deje de buscar el crecimiento de ellos y el crecimiento en todos los aspectos. Preocuparse también por la parte personal, sin caer en un paternalismo, por supuesto, pero sí en ese crecimiento en todos los aspectos de la vida. El mejor regalo que pueden ustedes dejar es hacer crecer a otra persona y los van a recordar por eso, por las oportunidades que les brinden, por la confianza que les tengan y porque ustedes como líderes puedan reconocer en ellos las cualidades que quizá ellos mismos no identifican o no han visto como tal. ¿Qué pasa si ustedes, alguno de sus colaboradores, los invitan a ser los oradores en la cena de fin de año? Quizá algunos de ellos digan, no, ¿cómo cree? Yo no podría. Pero ustedes están seguros de haber detectado ese talento. Créanme que el día que esa persona comience a hablar en público y se dirija ante mucha gente, su vida puede cambiar y seguramente va a ser mejor que antes porque tiene una habilidad más, algo que él no se creía capaz de hacer, pero que ustedes sabían que sí lo era. Así que en este círculo interno, dedíquense a pasarles libros, a comentar libros con ellos, si es posible mandarlos a seminarios para ejecutivos, no se cansen de fortalecer a ese círculo, porque en la medida que ellos estén más fuertes, también va a ser la medida en que ustedes van a poder delegar más y mejor. Aquí quiero mostrarles una frase, dice, contrata a las mejores personas, desarróllales tanto como puedas y después delégale todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque son personas fuertes, porque son personas que están ahí muy, muy fuertes dentro de nuestro círculo interno. El siguiente aspecto es la ley de la cesión de autoridad. Y aquí quiero compartir una frase de Roosevelt que dice, el mejor ejecutivo es aquel que tiene sentido común para escoger a los mejores hombres, para que hagan lo que él quiere y suficiente control para no entrometerse con ellos mientras lo hacen. ¿Qué pasa aquí? Yo confío en la gente y eso sí tiene que ver con la autoestima del líder, eso sí tiene que ver con la confianza que él tenga en él mismo. Porque si yo tengo un grupo de personas y les pido que me desarrollen un nuevo producto, de nada va a servir que yo esté interviniendo todo el tiempo en ellos. Realmente el que yo pueda ceder autoridad es un principio fundamental del liderazgo. Muchos líderes quieren seguir controlando, muchos líderes quieren seguir siendo juez y parte, muchos líderes no sueltan ese aspecto. Y hablo en diferentes niveles y en diferentes circunstancias. Identifiquen ustedes y vean si deben de trabajar en esta ley de la sucesión.
Lo que yo les pido aquí es que nuevamente reflexionen sobre lo que están haciendo, reflexionen muy bien sobre esas conductas que ustedes tienen y prepárense para el cambio. Hasta este momento hemos estado viendo, vaya, lo que implica ser líder, lo que implica tener una empresa líder. Pero hablar de liderazgo para muchos de nosotros implica un cambio en nuestra conducta, en nuestros comportamientos, en la manera en cómo nos dirigimos con los demás, en la manera en cómo planeamos también, en todos los aspectos. Yo les pregunto, para que ustedes mismos lo hagan, ¿están dispuestos a correr ese riesgo? ¿Han estado trabajando durante este tiempo en sus cualidades, en sus habilidades, en identificar y ser los mejores jueces, verdad? Porque es muy fácil hablar de estas leyes, es muy fácil identificar y créanme que si lo hablamos en los cursos de liderazgo y seguramente si ustedes van a otro curso escucharán cuestiones similares, es porque hasta el día de hoy no lo hemos llevado a la práctica al 100%. Muchas de las empresas siguen teniendo dificultad en los mandos medios. ¿Por qué? Por falta de liderazgo. Muchas empresas pierden el rumbo. ¿Por qué? Por ausencia de líder. Y el líder cae en todas estas trampas, en no marcar el rumbo, como la ley de la navegación, en no ocuparse de su círculo interno, ¿verdad? No tengo tiempo para ti, no te puedo atender. Y el bloquear esa comunicación, el no transmitir la información relevante y adecuada. Y ese liderazgo no se desarrolla. Porque además, créanme, que no por el hecho de estar tomando este curso, de estar tomando estas sesiones, ustedes se van a transformar en líderes. Realmente es una decisión personal. Y ahí es a donde yo quiero llegar. ¿Qué tanto ustedes están trabajando en su liderazgo? No es leer un libro, es actuarlo y vivirlo. Quiero que veamos la siguiente gráfica porque también es muy importante entender el costo del liderazgo. El líder, como ustedes pueden ver, tiene más derechos y más responsabilidades. ¿Qué pasa con esto? A medida que se aumenta el liderazgo, crecen esas responsabilidades y también disminuyen los derechos. Porque si ustedes como líderes tienen que ser los primeros en llegar a la oficina, a la empresa, pues definitivamente eso se vuelve una responsabilidad, se vuelve una obligación para entonces poderle pedir también a la otra persona que lo haga. Esa congruencia entre el hacer y el decir es lo que los va a llevar a fortalecer su liderazgo. ¿Qué pasa? Un aprendizaje que tuve hace ya un par de años, en donde había evento para los colaboradores. Y entonces el área de recursos humanos en ocasiones tiene el rol del anfitrión. En ese rol del anfitrión muchas veces parece que la fiesta se la organizó para él, ¿verdad? Para el de recursos humanos y no para los colaboradores. La responsabilidad era tener todo perfecto, la comida, la música, los discursos, los premios, pero ¿qué pasa con su derecho? En ese momento, estas personas de recursos humanos son las que menos pueden disfrutar de la fiesta, entre comillas, porque van a estar atentos, no van a ser los primeros en sentarse a comer, ¿verdad? Porque ellos son los anfitriones. Ese liderazgo en ese momento es de ellos. ¿Y qué pasa si es al contrario? Dice, ay, ¿por qué? Si yo me siento a comer y yo no me importa lo que pase con los demás, pues realmente estaría exigiendo un derecho que quizás se ve disminuido en ese momento. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esta parte, en este aspecto del costo del liderazgo? Porque hay ocasiones en que nos han vendido la idea de que el ser jefe o que el líder es el que menos trabaja, es el que menos tiene que hacer, porque todo lo demás lo hacen las personas. Y este es un gran mito, una realidad que hoy no es verdad. Si yo realmente quiero ser líder, debo de ser el ejemplo, el que más trabaje, el que más responsabilidad tenga y quizá menos derechos. En ocasiones entendemos o confundimos este liderazgo con esto o esta gerencia o esta dirección
creyendo que realmente, y quizá porque en ocasiones se nos han vendido estas historias, ¿no? Yo quiero ser jefe para no trabajar, tener los pies sobre el escritorio y una secretaria que tome dictado. Señores, hoy las estructuras están cambiando, las empresas se están haciendo más pequeñas, las organizaciones se están adelgazando. Hoy muchos gerentes, muchos líderes, lo que menos tienen es una secretaria, porque además la tecnología que está al alcance de todos nos permite mandar nuestro propio memorándum en ese momento. ¿Se han dado cuenta de esto? ¿Se han dado cuenta de cómo las organizaciones se van haciendo cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas? Lo cual implica que los gerentes se vayan haciendo más grandes y más grandes y más grandes. Los líderes se tengan que hacer más grandes para soportar, porque las cosas siguen sucediendo. Porque no por eso vamos a dejar de enviar memorándums o entregar cartas. Sin embargo, si hoy muchas gerencias han prescindido de una secretaria, pues esas actividades de la secretaria las están ejerciendo ustedes mismos, ¿verdad? O del asistente. Hacerse llamadas, hacer conferencias, realizar reuniones, convocar a reuniones de trabajo, lo hacen ustedes mismos. Claro, la tecnología nos facilita enormemente, pero lo que quiero que ustedes vean es que no caigan en esa falacia de, claro, yo quiero ser un gran empresario para entonces no tener que trabajar. No es verdad. Hoy el empresario es el que más trabaja, hoy el líder es el que más trabaja en las organizaciones, porque es el primero en llegar y el último en zarpar del barco, en bajarse del barco, ¿verdad? Y con eso van a ir teniendo ustedes, por supuesto, que la credibilidad. No sean líderes ausentes. Recuerden que el mito de que el director es igual al líder o gerente es igual al líder no existe. Porque podemos ser líderes sin tener el puesto o el cargo, pero definitivamente no podemos tener el cargo y automáticamente ser líderes. Con esta reflexión del costo del liderazgo, no quiero como que pareciera como esas frases un tanto dramáticas de el líder siempre está solo, la cima es muy solitaria. No, porque precisamente si ya hemos llegado a estos aspectos del liderazgo, podemos entender perfectamente que, primer punto, es algo que realmente nos gusta, porque disfrutamos el estar con la gente, disfrutamos el llevar a las personas a otro nivel superior, disfrutamos de trabajar con ellas para lograr los objetivos. Por lo tanto, no vayamos a confundir de, ya a estas alturas no quiero ser líder, porque claro, mis derechos son muy pequeños y mis responsabilidades son muchas. No, señores, en realidad el liderazgo implica que todos estemos comprometidos y, como les dije, tiene muchos beneficios, tiene muchas bondades también. Vamos a continuar con esta reflexión. Sin embargo, les voy a pedir que a través de sus comentarios, que envíen sus comentarios a través de la misma plataforma y nos digan cuál es la reflexión que ustedes tienen acerca del costo del liderazgo. ¿Lo habían pensado? ¿Lo habían vivido? ¿Lo habían escuchado? De tal manera que yo los invito a que nos envíen esos comentarios, esas reflexiones y que las podamos discutir también. El costo del liderazgo implica, como ya les dije, crecer las responsabilidades y disminuir los derechos. Y no es malo, por el contrario, es algo totalmente positivo, pero hay que estar conscientes y ser congruentes también en ese sentido. Después de esa reflexión, vamos a ver nuestro siguiente material, que tiene que ver con la nueva visión de la organización. Ciertamente hasta aquí hemos hablado de manera quizá un poco aislada. Por un lado, el rol del líder, las implicaciones, por supuesto, todas estas leyes que, como les decía, va más allá de la definición de ellas, va más allá de escucharlas y que suenen muy bien las frases. Lo que implica es tener una nueva visión de nosotros como líderes y, por supuesto, de la organización. Quiero poner en sus manos algunas premisas y alguna información de la tendencia de las organizaciones. Ya habíamos hablado anteriormente de la administración del conocimiento, que estamos hoy hablando de la era de la información, pero más allá de la información y de la tecnología, es del conocimiento. ¿Qué voy a hacer yo con esa información? ¿Por qué la información hoy está al alcance de todos?
cómo la voy a utilizar para que realmente se transforme en conocimiento y sea útil. Vamos a hablar también de lo que es el empowerment como un término que ya habíamos platicado en algunas otras sesiones, pero comprenderlo muy bien y cuáles son las implicaciones. Por ejemplo, una es fortalecer el puesto, enriquecer el puesto, sin entender que enriquecerlo es nada más darle más trabajo a los colaboradores. Implica realmente un cambio organizacional, un cambio en la estructura y por supuesto que vamos a ver un modelo para el cambio. Porque vean, todavía hasta el día de hoy, en las diferentes consultorías que brindamos, nos encontramos con los siguientes aspectos, con algunos problemas de empleados poco motivados, personas que están más al pendiente de sus vacaciones, de su salario, de sus prestaciones que del objetivo de la empresa. Todavía encontramos personas o de los problemas que nos relatan es mi gente se va como que termina a las 6 y a las 10 para las 6 ya está arreglando todo para irse. Tal vez poco compromiso, de alguna manera cuando se ejerce un poco de presión de si no lo haces así te vamos a correr, pues resulta peor, ¿verdad? Porque la gente también se desmoraliza. Es decir, personas o colaboradores haciendo el mínimo esfuerzo, cuando a veces pareciera que el líder está solo porque él va caminando, va empujando, va manejando, pero la gente atrás no está, la gente no sigue, no se sube a ese barco. Casi nadie se emociona por las cosas relacionadas con el trabajo y cuando escuchamos todas estas premisas, pues hablamos de aspectos fundamentales como el liderazgo, como esa figura del líder para hacer el cambio, pero también hay que hablar de una metodología, qué debemos de entender o qué debemos de realizar para ese cambio. Y aquí habrá que tomar en cuenta algunos aspectos importantes del cambio. ¿Por qué nos da miedo? Es una manera muy natural, es algo superhumano, realmente muy arraigado en nosotros. ¿Por qué? Porque llegamos a una situación, cualquier situación que nosotros tengamos, en la cual encontramos cierto confort o encontramos que ya la conocemos, no es nuevo para nosotros. De tal manera que cuando se presenta algo diferente y que le decimos a las personas que deben de cambiar, encontramos que hay resistencia al cambio. Y esto es un proceso muy natural. Una situación actual que digamos que esta situación es de equilibrio y no porque sea perfecta, sino porque ya la conocemos, por eso las comillas. Encontramos que esta situación actual es conocida, ¿verdad?, por nosotros. Y en cierta forma tenemos seguridad en ella, ¿verdad? Lo que sigue sería el cambio. Es algo desconocido que por lo tanto pues no tenemos seguridad, no tenemos equilibrio, no sabemos si vamos a estar mejor o peor. De tal manera que para poder lograr ese cambio tenemos que entrar en una etapa, en esta situación le llamamos que es una etapa de congelamiento. Imagínense a una persona que le ponemos agua y la sometemos a temperaturas en donde se congela. Ya es parte de ella, ¿sí? Toda esta situación que yo vivo ya está congelada, ya está en mí. De tal manera que para lograr el cambio hacia esto que puede resultar desconocido, en donde la gente ni siquiera se ha cuestionado si puede ser mejor o peor, tenemos que entrar a una etapa de descongelamiento. Esta etapa que estaría aquí determinada implica comprender pues que esta situación de aparente seguridad, esta situación de aparente equilibrio no es la más óptima y que vamos a llevar a la gente a una situación óptima, de tal forma que aquí es donde vamos a estar ejerciendo nuestras fuerzas, nuestros mensajes, nuestra comunicación. Pero después, para realmente consolidar el cambio, pues necesitamos otra vez pasar por una etapa de congelamiento de lo nuevo. ¿Sí me siguen? Congelamiento.
de estos nuevos paradigmas. Y bueno, estos cambios, hay dos maneras de verlos. Uno puede ser un cambio planeado, un cambio realmente bien concebido, un cambio estructurado y con fundamentos, o bien puede ser un cambio por necesidad, un cambio por una reacción, por una situación que nos lleva. No es lo mismo decidir renunciar a mi trabajo para emprender una empresa, que me corrieron de mi trabajo y entonces tengo que formar una nueva empresa, ¿sí? En una parte yo lo planeé. Yo dije, bueno, en 3 años me retiro para comenzar una nueva idea que tengo en mente. Y la otra es, hoy te vas, hoy se acabó. A lo mejor el objetivo es el mismo, pero lo que lo provocó fue diferente. Por un lado tenemos un cambio planeado, que es el que deseamos compartir, el que deseamos congelar, y por otro lado el que tenemos que reaccionar. ¿Qué pasa con estas actitudes de cambio? Porque sí tiene que ver con una actitud, con cómo yo me enfrento al cambio. Los líderes, de alguna manera, deberían de ser los principales promotores del cambio, las principales personas que vean las oportunidades y las bondades en cambiar. Y, por supuesto, hacerse cargo del estado de ánimo para lograr ese cambio en la gente. Ahora bien, quiero recomendarles a ustedes un libro que se llama ¿En dónde se quedó mi queso? ¿Quién se llevó mi queso? ¿Verdad? Está dentro de la bibliografía. Porque aquí nos habla perfectamente de lo que implica el cambio. Por un lado les voy a hacer un relato breve, están 2 ratoncitos viendo que el queso se acaba, que ya no es tan fácil, están dentro de un laberinto, voltear a la pared y agarrar el queso. Están siendo conscientes de que algo está sucediendo. Y entonces dicen, vaya, tenemos que ir a buscar nuestro queso. ¿Qué es lo que pasa con nosotros y en las organizaciones? Porque la pregunta que se hacen es, ¿quién se llevó mi queso? Cuando en realidad todo les hacía ver que el queso estaba disminuyendo, que el queso estaba desapareciendo. Lo mismo sucede con nosotros en las empresas. De pronto volteamos y dice, ¿quién se acabó las utilidades? ¿Quién se comió el mercado? No hay culpables afuera. Nosotros somos los que no nos preparamos para ese cambio. Por eso es que yo los quiero invitar a reflexionar sobre esto. ¿Cuáles son sus actitudes hacia el cambio? Y en general, cualquier cambio en nuestra vida cotidiana. Si hoy en la noche tenemos una cena y ustedes ya se prepararon para esa cena desde hace 3 semanas y resulta que les hablan y les dicen, ¿sabes qué? Tenemos que cancelar la cena. ¿Cuál es su forma de comportarse o de reaccionar ante ese cambio? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Qué es lo primero que dicen ustedes? Piénsenlo. Dicen, es perfecto, qué bueno que se canceló. Así puedo disponer de esto para... O se enojan, o se sienten molestos, o tratan de hacer de todas formas la actividad a pesar de los cambios. Reflexionen sobre eso. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su reacción ante los cambios inesperados, ante los cambios que se les presentan dentro del trabajo, en su vida personal, en su vida diaria, en la parte cotidiana? Van caminando, encuentran el camino cerrado, es un cambio, se presentó. ¿Cómo reaccionan ante él? ¿Buscan nuevos caminos? ¿O realmente primero se enojan, se frustran y forzosamente le preguntan a la persona de seguridad, ¿cómo le hago para caminar por ahí? Porque por ahí me quiero ir. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Reflexionen. Durante la siguiente sesión vamos a hablar de cómo lograr los cambios organizacionales, pero para ello es importante que primero seamos conscientes de cómo actuamos nosotros, cómo nos vemos nosotros ante esos cambios. Piensen en ello. Reflexionen. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.